Y esa es la transformación tecnológica que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. El tema es cómo nos preparamos para eso, ¿no? Cómo preparamos nuestras empresas para utilizar las tecnologías, las plataformas y la inteligencia artificial con un sentido de productividad, de transformación productiva que nos permita al mismo tiempo crecer económicamente y al mismo tiempo, ¿no? Cómo cuidamos que esas transformaciones no produzcan efectos muy profundos que sean devastadores de aspectos básicos del tejido social y del tejido económico en nuestra región y en el mundo. Hola, bienvenidos todos y todas a un episodio más de nuestra serie de videopodcasts de Access Partnership de Latinoamérica Digital. En esta oportunidad nos acompaña una persona supremamente relevante para el ecosistema tecnológico de la región. Creo que la gran mayoría de personas que trabajan en la industria lo conocen. Pablo Bello, que creo que ha influido en muchas conversaciones muy valiosas en la manera en cómo se ha desarrollado el Internet y la sociedad digital en pleno. Hoy, pues, lo primero, pues, agradecerle a Pablo por su tiempo, por la bondad que tiene en aceptar esta invitación. Recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Este contenido lo pueden ver en Apple Music, YouTube, Spotify, todas las plataformas. Yo soy Giuseppe González, jefe para América Latina de Access Partnership. Y pues en este episodio, Pablo, para arrancar con toda, quisiera preguntarte tu opinión sobre cómo está Latinoamérica hoy en términos de desarrollo digital, de digitalización. ¿Crees tú que sí hemos avanzado lo que nos planteamos avanzar hace 10, 15 años, que se veía como en el horizonte, esa meta? ¿Crees que sí hemos avanzado lo que queríamos? ¿Crees que nos falta? ¿Cuál es tu perspectiva inicial así de manera amplia? En primer lugar, Giuseppe, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar contigo y estar con los que nos vean después en el video y en el podcast. Creo que es muy importante, además, en este momento en el que estamos, que es un momento de mucha confusión realmente sobre qué está pasando en el mundo y qué está pasando particularmente en América Latina y vinculado cada vez más a las tecnologías de información. Esa mirada que tú invitas, ¿no? De ver un poco la película, ¿no? Las fotos de cada momento a veces no dan cuenta de una trayectoria. Y yo creo que la trayectoria de América Latina es una trayectoria bien interesante, bien importante, bien impresionante de progreso, ¿no? Sustantivo en los ámbitos tecnológicos, ¿no? Cuando yo trabajé en el gobierno de Chile como subsecretario de Telecomunicaciones, ya hace 15 años atrás, el gran desafío que teníamos en la región tenía que ver con la brecha digital, ¿no? Tenía que ver con las brechas digitales porque no era una sola, ¿no? El acceso a Internet de calidad para los latinoamericanos, en mi caso como autoridad de gobierno de Chile, para los chilenos, claramente era así como el norte, la tarea fundamental, la prioridad, y eso requería un conjunto de políticas públicas que favoreciesen las inversiones del sector privado en un entorno competitivo que permita estimular la innovación y al mismo tiempo establecer instrumentos de incentivo para llegar a los sectores más apartados, ¿no? Yo creo que ese conjunto de políticas desarrolladas la primera década de este milenio, de este siglo, fueron exitosas, ¿no? En introducción de competencia, en introducción de inversiones, en avances en materia de conectividad, ¿no? La tarea no está concluida. Esa tarea no está concluida, sin duda, ¿no? Porque todavía hay asimetrías importantes si se compara al interior de los países, si se comparan algunos segmentos etarios entre la población rural y la población urbana. Las calidades del acceso a Internet son todavía asimétricas.
¿no? Y por tanto tenemos desafíos en la infraestructura de conectividad que ahí todavía están pendientes, ¿no? Pero es evidente que tenemos que reconocer una historia de éxito y una historia de avances sustantivos en que la industria de las telecomunicaciones y los reguladores de la región yo creo que hicieron un trabajo muy, muy importante, ¿no? Ahora, claramente hemos pasado de una discusión, ¿no? O una preocupación que estaba primero en la conectividad y hoy en día en lo que ocurre sobre esa conectividad, ¿no? La economía digital en su conjunto. Y en ese ámbito me parece que es claro que la región, si bien ha tenido avances y avances importantes y tenemos algunos unicornios, ¿no? Regionales, todavía estamos muy, muy lejos de podernos sentir satisfechos por la construcción de valor desde la región, ¿no? Sobre todo por la capacidad de innovar y crear soluciones disruptivas a gran escala desde la región. Y es claro que la preeminencia de grandes plataformas, sobre todo norteamericanas, condicionan y determinan básicamente una parte importante de la cadena de valor en la economía digital. Y eso creo que es un desafío para América Latina, particularmente en un momento de confusión geopolítica como la que estamos viviendo hoy en día. Esa dependencia tan fuerte de la economía digital sobre pocas plataformas, ¿no? Contadas con los dedos de una mano, residentes en Estados Unidos fundamentalmente, supone, creo, un desafío importante para la región. Y para terminar esta primera conversación, esta primera parte, si bien hemos avanzado mucho, ¿no? Y sin duda creo que es importante estar orgullosos de los avances en conectividad en términos de usuarios, personas, empresas conectados a Internet. Todavía creo que hay espacios significativos para avanzar en qué hacemos con esa conectividad, sobre todo desde el punto de vista productivo, ¿no? América Latina tiene un rezago de competitividad, un rezago de productividad muy preocupante, ¿no? O sea, nosotros ya vivimos una expansión económica derivada de la transición demográfica y de la explotación de recursos naturales, el boom de los commodities. Lo que necesitamos para poder seguir creciendo en términos económicos es productividad, es competitividad, y eso pasa necesariamente por el uso intensivo de las tecnologías de la información. Y un aspecto que cada vez es más importante en esa discusión, que tiene que ver con infraestructura, pero también tiene que ver con utilización, tiene que ver con los data centers, tiene que ver dónde está aconteciendo, dónde está ocurriendo, dónde está produciendo la inteligencia de datos, inclusive de una perspectiva geográfica y geopolítica, ¿no? Yo estoy trabajando ahora en Brasil, en el gobierno de Brasil, ¿no? Y un dato que poca gente conoce y que me parece que es así extremadamente preocupante, ¿no? Es que hoy en día el 60% del procesamiento de datos de las empresas brasileras o que operan en Brasil ocurre en Virginia, en los Estados Unidos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque los precios, los costos de uso de data centers y de sistemas de procesamiento en Estados Unidos, incluyendo la distancia e incluyendo algunos factores tributarios, en fin, termina siendo más barato que ese mismo servicio ofrecido en Brasil. Y eso seguramente se repite en otros países de la región. Brasil tiene una estructura tributaria que es compleja en la importación de equipamiento tecnológico, pero seguramente esa realidad se repite por ausencia de infraestructura, por ausencia de data centers, de capacidad de procesamiento, y por tanto tenemos una dependencia que no es solamente el hecho que las redes sociales, que las plataformas de intermediación sean norteamericanas, sino que también parte importante del procesamiento de datos vinculado a inteligencia artificial, vinculado a sistemas más avanzados de desenvolvimiento y de modelos, está ocurriendo fuera de nuestra región. Entonces, creo que también es un desafío de mirar América Latina no solamente de la perspectiva de las oportunidades de conectar a los latinoamericanos, sino de creación de valor y cómo tenemos también en la región las infraestructuras críticas que nos permitan que esos procesos económicos y sociales e inclusive culturales puedan acontecer, no puedan ocurrir aquí en la región. Wow, impresionante.
Yo creo que la audiencia, los que no te conocían y ya te conocieron, ya saben por qué tienes tan buena reputación en toda la región. Eh, Creo que mencionas un tema crítico para cualquier policymaker o hacedor de política o regulador en la región. Creo que esos temas son señales que se deben interpretar porque lo que viene puede tener señales un poco más fuertes de cara al desarrollo de los países. Y en este contexto, lo que acabas de mencionar, tú planteaste, yo lo voy a parafrasear de una manera, una posible tensión entre lo que es el desarrollo de las telecomunicaciones de manera, digamos, más convencional o habitual y lo que implica el desarrollo digital que se monta sobre las redes de telecomunicaciones, que digamos es natural, pero últimamente se ha notado más esa tensión de, por el usuario, por los datos, por los recursos, y tú más que nadie, porque tú has podido estar en ambos mundos de una manera supremamente exitosa, tú entiendes muy bien ambas dinámicas, que eso es también un tema Mm. importantísimo. Te quisiera llevar al terreno de esa tensión preguntándote, más allá de la tensión o de la fricción que se esté generando ahorita, ¿cómo crees tú que se deberían encaminar las políticas para solucionar, alivianar o superar estas conversaciones de tal modo que en el corto, mediano plazo, cosas como las que tú mencionaste de productividad, de inclusión, pues sean lo que prime en la conversación y no otros asuntos que podrían dejar de lado incluso el desarrollo digital? ¿Cómo hacer para encaminar la verdadera conversación latinoamericana? Bueno, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? que tenemos que ser capaces de responder para efectivamente avanzar como región hacia el desarrollo. Yo diría que es importante también, volviendo a tu lógica de mirar un poco hacia atrás, es ver de dónde parten estas discusiones, sobre todo en esta dicotomía o en esta a veces diálogo y a veces no diálogo entre el mundo de la infraestructura de conectividad, ¿no? De telecomunicaciones con lo que algunos llaman over the top, otros llaman economía digital o servicios digitales o, en fin, ¿no? Internet en un sentido más amplio. Porque claro, si uno piensa en sus orígenes, ¿no? Inclusive antes del proceso de liberalización de las telecomunicaciones, que teníamos monopolios, ¿no? en América Latina, ese proceso de liberalización fue gradual, ¿no? Fue estableciendo espacios para la entrada del sector privado, crear condiciones para un entorno de competencia razonablemente equilibrada, pero siempre con un paradigma de alta incidencia de la regulación, ¿no? Entonces, es verdad que la industria de las telecomunicaciones tiene una carga regulatoria muy pesada, ¿no? Una carga regulatoria en términos de qué hacer, cómo hacer, de impuestos específicos, de mecanismos de intervención del Estado que son bien significativos. Yo creo que es totalmente legítima la pregunta de si esas regulaciones que fueron construidas en un momento del tiempo, que no es el momento actual de la tecnología al día de hoy, sino que fueron construidas en el pasado, ¿no? En un proceso gradual de apertura y de liberalización. Si esas regulaciones son necesarias en el mundo de hoy, ¿no? O sea, y hay algunas que, en mi opinión, evidentemente ya dejaron de ser necesarias o que deberían al menos repensarse de una manera más estructural, como por ejemplo la regulación de la telefonía. De la telefonía fija o de la telefonía móvil, inclusive en términos de indicadores de calidad de servicio y cosas así, porque lo que hoy en día está ocurriendo es que hay una evidente complementariedad y sustitución entre la telefonía, las llamadas de voz me refiero, con WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y otras plataformas de mensajería. Entonces, los límites de lo que es una cosa y lo que es otra cosa son muy difusos y no parece haber mucha justificación para que las regulaciones sean extremadamente asimétricas. No pueden haber razones para cierta asimetría por la naturaleza de las prestaciones, ¿no? Sobre todo vinculados a servicios de emergencia, a situaciones más específicas, pero claramente yo creo que hay espacios en que hace sentido revisar y repensar la regulación aplicable a las telecomunicaciones en una lógica de reducir esa incidencia. ¿Qué es lo que ocurría al otro lado? ¿No? ¿Qué es lo que ocurría al lado de Internet?
Por el contrario, ¿no? La aproximación inicial era decir, esto es algo nuevo, acá no vamos a regular, no queremos regular. Cualquier regulación puede ser problemática por diversos motivos, ¿no? Entonces la aproximación durante muchos años fue de dejar hacer, ¿no? Y de hecho, ¿no? Algunos países tienen regulaciones que prohíben regular, ¿no? Por ejemplo, la moderación de contenidos en Estados Unidos por la 230, ¿no? Y en Brasil también hay una regulación que hoy día está en discusión, que de hecho en esos días se va seguramente a resolver sobre esas safeguards, ¿no? Esas protecciones de las plataformas de intermediación respecto de los contenidos de terceros. Pero eso ha ido cambiando, ¿no? También es importante reconocer que en los últimos, yo diría 5 años especialmente, tal vez un poquito antes con las leyes de protección de datos, y después en Europa especialmente con DSA, DMA, y en América Latina, incluso antes de eso, ¿no? Ya 10 años atrás con el Marco Civil de Internet en Brasil y otras regulaciones que se han ido estableciendo, claramente hay una tendencia en la dirección de una mayor carga regulatoria para los servicios de Internet y también una mayor carga fiscal para los servicios de Internet desde el punto de vista tributario, ¿no? Y hay países que han establecido impuestos específicos, impuestos digitales, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar que aún, inclusive hasta el día de hoy existiendo un desbalance en términos de cargas regulatorias, estamos avanzando y debiésemos avanzar tal vez inclusive más rápido a una suerte de convergencia entre, yo no digo que sea la misma regulación aplicable para la infraestructura que para los servicios de Internet, pero sí debería haber un marco regulatorio que tenga una mirada más integral y que sea más balanceado en ese sentido, y creo que estamos avanzando en esa dirección, ¿no? Las discusiones regulatorias más fuertes que están aconteciendo en el mundo hoy en día tienen que ver con los servicios digitales, ya no tienen que ver con las telecomunicaciones, ¿no? Creo que de alguna manera está entendido que las telecomunicaciones ya tuvieron una carga regulatoria sumamente intensa, y por el contrario, lo que deberíamos hacer ahora es pensar en ciertos espacios de desregulación de las telecomunicaciones. Y más bien, el foco está puesto justamente por estas iniciativas europeas fundamentalmente, pero yo creo que hoy en día es una discusión global con la relevancia de la economía digital, con la relevancia de las grandes plataformas de intermediación, con inteligencia artificial, ¿no? Que creo que son los grandes temas de discusión regulatoria. Y eso de alguna manera va avanzando hacia si uno mira el ecosistema digital en su conjunto, hacia una nivelación, ¿no? Con instrumentos distintos y aproximaciones distintas tal vez, pero donde las cargas regulatorias empiezan a ser más equilibradas y más balanceadas. Y yo creo que eso se necesita, ¿no? Me parece que América Latina todavía tiene la oportunidad de avanzar en reducir algunas regulaciones que ya quedaron obsoletas, que son legacy en el ámbito de las telecomunicaciones, y sí tenemos una tarea pendiente de establecer regulaciones más fuertes y más robustas para el ecosistema digital, para el mundo de Internet, para el mundo de las plataformas y para inteligencia artificial. Porque a la velocidad que esas plataformas y que inteligencia artificial están impactando, no solamente la vida social, que ya por sí solo sería importante considerarlo, ¿no? Los niños, la juventud, la salud mental, creo que son aspectos muy importantes que precisan ser abordados, sino que también la economía, ¿no? Se pensaba y teníamos de alguna manera, y esto ocurre mucho en el mundo tecnológico, ¿no? Que vivimos así con burbujas, ¿no? Estas bubbles, y tenemos y tendemos a tener una perspectiva sobreoptimista en relación a la tecnología, ¿no? Que la tecnología va a solucionar los problemas per se. Hoy día tenemos una discusión que está apareciendo con mucha fuerza en estos días particularmente, y que creo que va a ser la gran discusión de los próximos años, que tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo, ¿no? Sobre el empleo. Y ese creo que es un asunto que América Latina no ha comenzado a discutir en serio, y eso me preocupa realmente, porque cuando uno escucha líderes de la industria de inteligencia artificial hablando que en pocos años, ¿no? 5 años, 10 años, el mercado de trabajo va a tener
cambios, transformaciones estructurales, ¿no? Días atrás, ¿no? El CEO de una de las empresas de inteligencia artificial decía, el desempleo va a aumentar de un nivel base de 5% hoy en día para 20% en los próximos 5 años, ¿no? Y especialmente en trabajos menos calificados. ¿Qué significa eso en términos de nuestros modelos regulatorios del mundo del trabajo? ¿Qué significa eso desde la perspectiva de los sistemas tributarios inclusive, ¿no? Ya Bill Gates hace algunos meses atrás hablaba, no, en el futuro, cuando hablamos del futuro estamos hablando de 5 años, 10 años, vamos a trabajar 3 días en la semana. O sea, vamos a reducir las horas de trabajo. Tenemos acá una posibilidad real de tener una crisis más estructural que tenga implicancias sociales y políticas derivadas de los impactos de transformaciones profundas en el tejido económico, en el sistema económico de la inteligencia artificial. No es la respuesta decir, no, no tenemos que ir para allá o tratar de tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad y esa es la transformación tecnológica que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. El tema es cómo nos preparamos para eso, ¿no? Cómo preparamos nuestras empresas para utilizar las tecnologías, las plataformas y la inteligencia artificial con un sentido de productividad, de transformación productiva que nos permita al mismo tiempo crecer económicamente y al mismo tiempo, ¿no? Cómo cuidamos que esas transformaciones no produzcan efectos muy profundos que sean devastadores de aspectos básicos del tejido social y del tejido económico en nuestra región y en el mundo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, y hoy en día tengo más una preocupación que una mirada benigna sobre el futuro. Me preocupa esa ausencia de discusión, ausencia de debate, al menos a gran nivel, ¿no? En América Latina, respecto del tipo de sociedad que estamos construyendo y las implicancias de esta transformación tecnológica a la velocidad que está ocurriendo. Y nos podemos encontrar con un momento de profundo deterioro de la sociedad, de la política, de la democracia, que ya se está debilitando en un proceso acelerado en el mundo, ¿no? Entonces me parece que es importante tener esa discusión, tener esa reflexión, sin mencionar otras externalidades y otras preocupaciones que están presentes y que también a mí me están un poco quitando el sueño, ¿no? O sea, también se publicó, Harvard Business Review publicó días atrás también un reporte sobre cuáles son los principales usos de los agentes de inteligencia artificial generativa hoy, año 2025. Los principales usos tienen que ver con terapia psicológica, con acompañamiento emocional, amistades virtuales. El propio Mark Zuckerberg habló sobre eso, ¿no? Dice, vamos a tener 3 amigos reales y vamos a tener 12 amigos virtuales, que son chatbots, que son agentes de IA. ¿Qué significa eso para la salud mental? ¿Cuáles son los riesgos que eso introduce en términos de... Y ya aconteció, que no estoy hablando de cosas hipotéticas, ya aconteció que agentes de inteligencia artificial recomiendan a un joven, a un niño en depresión suicidarse. Eso ya aconteció, sabemos que esas cosas acontecen porque la tecnología no es perfecta y porque no está diseñada pensando en esos controles éticos más rígidos. Esa es tarea del Estado y es tarea de la sociedad el imponer esas regulaciones. Y es por eso que considero que es extremadamente importante en América Latina, hoy en día, pensar en cómo desarrollar, obviamente, tecnologías en la región, cómo incorporar tecnologías avanzadas, particularmente inteligencia artificial, en la base productiva y en la sociedad, cómo hacer eso de una forma que permita aprovechar las oportunidades de productividad, de innovación, todo eso, avanzar en esa dirección con mucha fuerza, pero al mismo tiempo y con la misma preocupación, pensar en cuáles son los efectos y las consecuencias de las transformaciones tecnológicas en la sociedad, en la economía, en la democracia, en nuestra vida cotidiana, cuáles son los riesgos evidentes que están ahí, que muchas personas del mundo de la filosofía, del mundo de la economía, del mundo de la sociología y del mundo de la tecnología están claramente señalizando
que el futuro tiene estos elementos complejos que precisamos entender o intentar entender y evitar los peores escenarios posibles, ¿no? No estamos teniendo esa discusión y eso me preocupa. Yo tomé aquí, estoy tomando nota y anoté hacia más o menos 15 conceptos clave de lo que nos mencionaste. Aquí voy a arriesgarme, voy a tratar de ir como en algunos de los que creo que me dejaron como más intrigado. Y obviamente muy de acuerdo con lo que mencionas, pero te quisiera, digamos, preguntar, tomándolo un poquito por partes, en el sentido de la regulación, que fue uno de los primeros temas que mencionaste, y estando de acuerdo en que la regulación tendría que ser tan dinámica como lo están siendo las sociedades, en el área que sea, digamos que eso es un tema que a veces pecamos un poquito en América Latina, pero bajo ese contexto, una discusión muy grande, y tú lo mencionaste, y por eso lo quiero poner acá, es por ejemplo el posible enfoque regulatorio que se tenga sobre las plataformas digitales, por ponerles ese nombre, pero los over the top, los CPAs, digamos, como lo podemos bautizar, pero digamos, las plataformas digitales. Eso se ha tratado de regular casi que desde que llegaron a América Latina. Al final es bien heterogéneo el resultado de eso, pero estamos viendo ahorita como un nuevo aire de muchos frentes muy distintos por tratar de regularlas. Y mencionaste tú también algunos efectos o situaciones que podrían mejorarse asociadas con las plataformas. ¿Cuál crees tú que sería el enfoque, digamos, pragmático, contundente para los reguladores latinoamericanos a la hora de pensar esa regulación? No la regulación específica, sino cómo abordar una regulación de plataformas sabiendo que vas a reñir con la gobernanza en Internet, la neutralidad, las cargas que son asimétricas entre lo que está regulado de manera, digamos, fiscal versus lo que es una industria o un sector en específico y que al final es como un relleno de cosas complicadas. ¿Cómo harías tú para darle luz a esa discusión y decir, mire, regular o estudiar la regulación de las plataformas debería arrancar por esto y esto para iluminar un poco esa discusión? ¿Cómo lo harías tú? A ver, varias cosas, ¿no? Lo primero es que tenemos que evitar esa idea de no se puede regular algo que es nuevo, que está aconteciendo, que es nuevo, porque eso lo venimos escuchando hace muchos años, ¿no? No podemos regular AI todavía porque es muy nuevo, porque es verdad que estamos en la frontera tecnológica, estamos viviendo en la frontera tecnológica y eso hace difícil regular. Pero el no regular también es una decisión política, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta acá es ¿cómo regular? ¿No? Y evidentemente precisamos encontrar un balance adecuado entre incentivos para la innovación, incentivos para la inversión y protección. ¿No? Me parece que eso es evidente, o sea, nadie puede decir, no, esto debe ser solo, bueno, puede decir, pero no debería decir, esto debería ser solo innovación, solo investimentos, solo inversiones, y laissez-faire, neoliberalismo extremo, porque eso ha demostrado que no funciona para la economía y no funciona para la tecnología, ¿no? Pero tampoco lo contrario, tampoco decir, no, todo es terrible, tenemos que bloquear, tenemos que prohibir, tenemos que censurar, tenemos que introducir rigideces que no tengan sentido, ¿no? Entonces, lo primero es tener una aproximación que sea una aproximación razonable y balanceada, pero que no sea tampoco inacción, ¿no? Entonces, necesitamos avanzar con una visión que esté basada en las experiencias que ya existen y que den cuenta de los problemas que tenemos en la región, ¿no? Afortunadamente acá ya tenemos algunas experiencias interesantes que se están implementando en el mundo, ¿no? Yo diría, la Unión Europea ha sido sin duda pionera en establecer regulaciones, ¿no? Y la experiencia de la Unión Europea es una experiencia súper interesante. Yo no digo para copiarla, y eso quiero dejarlo bien en claro. No digo para copiarla, digo para aprender de ella, ¿no? Porque en mi opinión particular hay elementos de las regulaciones europeas que pueden ser excesivos, que pueden ser
pueden estar un poco cargados en un sentido más de protección que el que yo consideraría adecuado, sobre todo para una región como América Latina, que necesita todavía mucho más inversión y necesita mucho más innovación y necesita no quedarse atrás, ¿no? Nosotros no queremos proteger el status quo. No podemos proteger el status quo, porque el status quo de América Latina es de pobreza, es de desigualdad, y es de problemas estructurales. Europa puede proteger el status quo. El status quo europeo es un estatus de unas sociedades avanzadas, mucho más equilibradas, que tienen otros problemas, evidentemente, pero a partir del status quo se dice, Europa no crece. Pues está bien, pero Europa sigue siendo así como para mí casi que el paraíso de lo mejor que tiene la humanidad hasta el momento en términos de desarrollo, ¿no? Desarrollo en el sentido más completo. Entonces, creo que tenemos que encontrar cuál es ese punto de equilibrio en América Latina. Dicho eso, yo creo que acá hay dos aproximaciones que son paralelas y que deben avanzar en paralelo. Una que tiene que ver con la protección de ciertos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Acá yo no veo que exista una contradicción entre regulación y libertad de expresión. Creo que es un falso dilema que está planteado fundamentalmente por las Big Techs para evitar la regulación. Yo creo que Europa demuestra además con claridad que la regulación es compatible con la libertad de expresión. No me parece que ese sea un argumento para no regular. Evidentemente las regulaciones tienen que ser compatibles con los estándares de libertad de expresión, pero la libertad de expresión, siendo un derecho humano fundamental, no es el único derecho humano fundamental, ¿no? También tenemos que establecer ahí equilibrios razonables entre esos derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, me parece que DSA en ese sentido es una referencia. Yo no repetiría DSA de la misma forma que está planteado allá, tal vez con un modelo más light en América Latina. Yo sí creo que las plataformas tienen que tener responsabilidad, las plataformas de intermediación tienen que tener responsabilidad sobre los contenidos que son compartidos y sobre todo aquellos que son impulsados vía algorítmica o vía publicidad en las plataformas. Entonces tiene que haber algún sistema en que esa responsabilidad sea asignada para que efectivamente existan los incentivos para que las plataformas hagan un esfuerzo, el mayor esfuerzo posible, para remover desinformación extrema que pueda causar inclusive daños físicos, muertes, remover estafas, golpes, cualquier tipo de operaciones que lamentablemente son masivas, ¿no? Son muchas en Internet. Eliminar, remover otro tipo de contenido, sobre todo aquellos que afectan a los niños, a los jóvenes, establecer algunas regulaciones y algunos mecanismos efectivos para evitar estos influencers que hacen recomendaciones terribles, ¿no? Y que crean culturas misóginas, como vimos en la serie de Adolescencia, ¿no? Entonces ahí creo que las plataformas tienen que tener una responsabilidad y creo que la regulación tiene que establecer claramente los incentivos para que las plataformas actúen con un nivel de responsabilidad más alto, ¿no? Y eso en el ámbito de inteligencia artificial es mucho más claro, ¿no? O sea, cómo se construyen los algoritmos y cómo se construyen los sistemas de inteligencia artificial necesariamente, en mi opinión, tienen que incorporar criterios rigurosos de responsabilidad, ¿no? No puede ser, me parece inaceptable que los agentes de inteligencia artificial puedan hacer recomendaciones que sean dañinas para la salud pública. Y eso ocurre hoy en día. Ocurre hoy en día. O puedan masificar desinformaciones de forma sistémica y masiva. Eso ocurre hoy en día. Entonces, me parece que sí se necesita un marco regulatorio que establezca claros mecanismos de responsabilidad, que asigne responsabilidades y que tenga los incentivos para que las empresas actúen de una forma más responsable. Eso por una parte, tanto en inteligencia artificial como en plataformas de intermediación en términos más amplios. Dicho de paso, ¿no? Yo no creo que exista una separación sustentable entre inteligencia artificial y plataformas de intermediación, ¿no? Y ahí tengo tal vez una opinión que si estamos pensando hoy en día modelos de regulación en América Latina, deberíamos partir
de ese punto, ¿no? Y es que las plataformas de intermediación, que en Europa están reguladas en el DSA, básicamente utilizan sistemas de inteligencia artificial sofisticados, algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que en Europa están reguladas por la AI Act, ¿no? Entonces, tal vez haría más sentido pensar en un solo cuerpo regulatorio que establezca mecanismos de responsabilidad, que reconozca los derechos de las personas, de los usuarios, de los ciudadanos en el mundo digital, y que busque establecer mecanismos adecuados de equilibrio para que el entorno digital sea más saludable. Entonces, esa es aproximación número uno, que yo llamaría una aproximación más defensiva, tal vez. Aproximación número dos, y yo creo que hay que avanzar en ambas de manera paralela, tiene que ver con los modelos económicos de las plataformas, con los incentivos económicos de las plataformas, con el modelo de negocios de las plataformas, ¿no? Y acá creo que tenemos un problema que ya está sumamente estudiado, y es un problema perverso, particularmente de las plataformas que dependen de publicidad, ¿no? Cuyo modelo de negocio es la publicidad. Porque la economía de atención, ¿no?, introduce incentivos para contenidos extremos que lamentablemente promueven situaciones que son indeseadas desde el punto de vista social, ¿no? Y favorecen la polarización. No es que la polarización exista antes de las plataformas. Las plataformas amplifican la polarización, ¿no? Y eso tiene que ver con los modelos de negocios basados en engagement, ¿no? O sea, procurar tener engagement. ¿Y qué es lo que produce engagement? Y está bien demostrado que los contenidos más extremos producen más engagement. Y uno queda así choqueado, ¿no? Mientras más choqueado uno esté con una imagen, más tiempo queda en ella, ¿no? O en un mensaje o en un video, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que abordar los temas estructurales de los incentivos económicos subyacentes al modelo de las plataformas, y eso requiere también algunos mecanismos de intervención que tenemos que construir, ¿no? No tiene respuestas así evidentes. Y conjuntamente con eso, con esa mirada más económica de la economía de las redes y la economía de las plataformas, me parece que hay un tema vinculado a la concentración económica que es muy importante abordar. ¿Por qué? Porque sobre todo las plataformas de intermediación, las grandes plataformas de intermediación, ya sea que están en el delivery, que están en el transporte, que están en los marketplaces, o que están en las redes sociales, hay una tendencia natural por razones económicas hacia la concentración, ¿no? Porque existen estas economías de escala, economías de red, en fin, hay diversos factores que explican que en realidad la tendencia siempre es a hacer mercados oligopólicos o monopólicos, ¿no? O sea, tenemos pocas plataformas de redes sociales que tengan ese tamaño como las que tiene Instagram o la que tiene Facebook, ¿no? Tenemos pocos motores de búsqueda del tamaño de Google, tenemos pocos marketplaces del tamaño de Amazon, ¿no? Tenemos pocas plataformas de delivery como puede ser Rappi o puede ser iFood, dependiendo de los países, ¿no? Entonces hay una tendencia a esa concentración. Entonces, un poco lo que estamos pensando, de hecho, uno de mis trabajos acá en el gobierno de Brasil en este momento, es justamente implementar, pensar, y estamos proponiendo un proyecto de ley para eso, en un mecanismo que permita reforzar las capacidades de las autoridades antitrust, ¿no?, de las autoridades de defensa de la competencia, para que ellas, que tradicionalmente tienen una aproximación ex post, ¿no?, una aproximación de casos de problemas de competencia ser resueltas por vía de un instrumental ex post, que ellas también puedan establecer ciertas normas específicas ex ante, ¿no?, ciertas reglas preventivas, ¿no?, basadas en la evidencia internacional, basadas en los problemas existentes en la realidad, para justamente estas plataformas puedan tener ciertas regulaciones que permitan reducir los abusos que existen en su relación con el resto de la economía. Porque no estamos hablando, y ahí paro para tomar agua, porque no estamos hablando de un mercado digital, en este caso en particular del que estoy hablando, sino que estamos hablando de la importancia fundamental que tienen
ciertas plataformas de intermediación sobre la economía en su conjunto. ¿Ah? La semana pasada, sin ir más lejos, me reuní con una federación, un gremio, un sindicato, digamos, un gremio de restaurantes y bares de Sao Paulo, ¿no? Sao Paulo es la ciudad más grande de América Latina, ¿no? Tiene esto además desde el estado de Sao Paulo, entonces son 45 millones de habitantes, ¿no? El estado de Sao Paulo es tan grande como Colombia o es tan grande como Argentina, ¿no? Es gigante. Entonces hay 500.000 bares y restaurantes que están en este sindicato, ¿no? En esta gremio, esta agrupación de empresas, ¿no? Federación se llama acá. 500.000. ¿No? Mucha gente, son empresas, ¿no? Y son 1,5 millones de trabajadores que están en esa industria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellas, en Brasil, iFood es muy importante, tiene un peso casi monopólico. Entonces, ellas dicen, nosotros estamos trabajando para iFood. Entonces, es economía real, no estamos hablando de economía digital, es economía real, ¿no? Son restaurantes, son personas que trabajan en el gremio de la restauración, ¿ah? Y que dependen de una plataforma digital como iFood, porque después de la pandemia, porque hay cambios en términos de consumo, ¿ah? Cada vez más la gente está pidiendo comida desde sus casas o desde donde estén, ¿ah? Entonces, están trabajando para iFood y reciben una orden vía iFood y entregan una bolsa con la comida y se va. Entonces hay una transferencia de valor desde el negocio de los restaurantes hacia una plataforma digital, que es un trabajo muy interesante y necesario y vital, evidentemente, si no se trata nuevamente en esta lógica de prohibir. Pero bueno, ¿cuáles son las tasas que está cobrando esa plataforma? ¿No? ¿Cuáles son las informaciones que esa plataforma está entregando sobre analytics para los restaurantes? Cero, ninguna. Cero información. ¿Ah? Y están cobrando tasas que desde una empresa que tiene una posición de dominancia, nada garantiza que esas tasas sean competitivas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una intervención desde el ámbito del antitrust, con instrumental antitrust, pero con una mirada más bien regulatoria, ¿ah? Podemos efectivamente abordar algunos aspectos específicos, no resolver todo, pero abordar algunos aspectos específicos que se derivan de la concentración, ¿no? Entonces, yo diría protección, en términos generales, para los ciudadanos, para las personas, para los usuarios, un abordaje sobre una preocupación sobre los modelos de negocio subyacentes de las plataformas y cómo introducir algunas regulaciones, inclusive a nivel de algoritmo y de inteligencia artificial, para reducir algunos riesgos vinculados a esos modelos de negocios, y un abordaje sobre la concentración económica de las plataformas me parece que también es fundamental, ¿no? Wow, tremendo. Esto es una clase magistral. Nos vamos a volver virales, te cuento. Está muy interesante. Oye, se nos fue el tiempo volando, entonces te voy a hacer la pregunta, digamos, de cierre, de nuevo agradeciéndote por este tesoro que nos estás compartiendo, porque realmente valoro mucho todo lo que nos estás diciendo. Quisiera cerrar con una pregunta enfocada en, aquí hay una cantidad de elementos tan importantes para el desarrollo, digamos, amplio, no solo digital, ni siquiera solo económico, sino el desarrollo amplio de la región. Y esto siento yo que riñe un poco con la capacidad que están teniendo muchos de los policymakers de la región. Hay muchos que Ministerio de Trabajo no están todavía como tan conscientes de la conversación de AI y puestos de trabajo. Hay un camino por recorrer, pero de ahí para abajo hay una cantidad de gaps que podrían o deberían ser manejados. Si tú tuvieras la oportunidad o tuvieras esa elección de concentrarte en un único asunto prioritario para proteger, para regular o para colocar en una agenda, digamos, latinoamericana amplia, no solo de un país, sino de toda América Latina, que dijeras, mire, eso es lo primero que todos deberían estar considerando ahorita en términos regulatorios. Hay 200 temas muy urgentes, pero este es el que tú dices, venga, esto me está quitando el sueño. ¿Cuál sería ese tema? Uf. Yo quiero pensar, o sea, no tiene una respuesta simple, ni rápida, ni directa, ¿no? Pero yo quiero traer así un poco
lo que sí representa o lo que simboliza de alguna manera el Papa Francisco y el Pepe Mujica, ¿no? O sea, y creo que tiene que ver con pensar en el hombre y la mujer, ¿no? En la humanidad. Volver a pensar en el ser humano y pensar las políticas tecnológicas, las políticas económicas, las políticas digitales en un sentido amplio, con esa mirada y perspectiva desde el ser humano. Eso me parece que es fundamental. ¿En qué se traduce eso? Se traduce, en primer lugar, en un esfuerzo de comprensión sobre las tecnologías y sus impactos sobre la sociedad, sobre las sociedades y particularmente nuestras sociedades, ¿no? La economía, la cultura. Y yo creo que estamos muy lejos de eso. Y ahí necesitamos todavía un trabajo de nuestra academia, de nuestras universidades, de nuestros think tanks, de nuestra sociedad civil. Y creo que algo que sería importante es seguir avanzando en la construcción de un diálogo latinoamericano sobre tecnología y sociedad, ¿no? En ese espacio entre empresas de tecnología, con sociedad civil, con el mundo de la academia, en fin, ¿no? Y ahí parece que hay todavía un retraso importante. Tú mencionabas ese problema de las políticas sectoriales desalineadas o ausentes en relación a esos temas que están hoy en día quitándonos el sueño, ¿no? Y el problema parte de una ausencia de comprensión de las tecnologías y de qué significan y de cuáles son sus impactos sobre la sociedad. Y el problema que enfrentamos aquí, y particularmente en América Latina, es que la velocidad del cambio tecnológico no va acompañado de nuestra capacidad de comprensión, eh, inclusive a nivel más filosófico, ¿no? Y mucho menos de capacidad de traducir esa comprensión en políticas y en consensos sociales, ¿no? Y en nuevos derechos tal vez, en eso, en un marco de política. Entonces, eso me parece que es extremadamente preocupante. No tiene respuestas simples nuevamente, ¿no? Parte necesariamente a través de diálogo y a través de espacios de conversación. Pero a mí lo que más hoy en día sí, me preocupa, yo creo que estamos frente a un momento extremadamente complejo de la humanidad, ¿no? Que se traduce en lo que estamos viendo a nivel geopolítico, en algunas locuras que estamos viendo en el mundo hoy en día, y se traduce también en esta carrera de la inteligencia artificial, una carrera así desbocada por desarrollar modelos más sofisticados, más avanzados, más complejos, más potentes, más inteligentes, inclusive con capacidad de pensar por sí mismos. A mí me preocupa, y si hay una palabra que yo diría que representa es como vértigo, ¿no? O sea, el vértigo de la velocidad. Estamos así lanzados en una dirección y no estamos teniendo la capacidad de ver qué es lo que está aconteciendo en el entorno y hacia dónde estamos yendo siquiera, ¿no? Entonces estamos como eso, en un tren bala a toda velocidad, sobre la base de ciertos paradigmas y sobre la base de convicciones que son débiles en realidad, pero que, bueno, hay que ir para allá y no hay que quedar atrás, ¿no? Y esta idea, no puedes quedar atrás, no puedes quedar atrás, tienes que subirte al tren, vamos para allá. Ok, si tenemos que ir para allá, si yo no estoy diciendo que no haya que ir para allá, me preocupa la velocidad a la que estamos yendo y nuestra incapacidad para entender realmente hacia dónde estamos yendo y qué es lo que está aconteciendo en el entorno, ¿no? Entonces, yo sí pienso que necesitamos, y ahí es casi que un llamado a nuestros líderes políticos, a nuestros líderes económicos, a nuestros líderes sociales en América Latina, tal vez organizar una gran conferencia para abordar de una manera organizada y sistemática los desafíos de la inteligencia artificial sobre nuestra sociedad, sobre nuestra región, abordar también desde América Latina el tema de la soberanía, no en un sentido de la bandera y en un sentido de cerrar puertas, ¿no? En un sentido chauvinista y limitante, sino en un sentido de construir capacidad
para que América Latina efectivamente pueda no solamente utilizar las tecnologías de afuera, sino que también poder avanzar en crear y en tener infraestructuras y capacidades para el desenvolvimiento económico, ¿no? Entonces, yo diría que va por ahí un poco, ¿no? O sea, a mí lo que me parece más urgente en este momento es hacer esta reflexión, tal vez una pequeña pausa en un momento, ¿no? Decir, ok, estamos en el tren, bala, ¿no? Altísima velocidad, vamos a, como dicen en Brasil, divagar, ¿no? Vamos a parar un poquitito, tratar de pensar y entender hacia dónde estamos yendo como sociedad, si queremos ir hacia ciertos lugares, cuáles son las preocupaciones que tenemos y cómo pensamos en introducir las políticas, no para no avanzar, y esto quiero dejarlo muy en claro, sino para establecer mecanismos que nos permitan que ese avance sea beneficioso para la sociedad, sea beneficioso para las personas, para el ser humano, ¿no? Y por eso la referencia al Pepe y al Papa, ¿no? En términos de no olvidar que todo tiene sentido solo si mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Y a mí me preocupa, yo no tengo la certeza en este momento que efectivamente el camino que estamos siguiendo mejore la calidad de vida de las personas y nos mejore como sociedad así per se, ¿no? Precisamos garantizar que eso ocurra. Y esa creo que es la tarea que tenemos por delante. Tremendo. Este episodio me lo voy a ver por ahí unas 2 veces más cuando lo tengamos. Pablo, te agradezco muchísimo. Creo que de hecho, este ejercicio que acabas de hacer, creo que ya va a contribuir a mejorar eso que precisamente mencionas. Eso es parte de lo que queremos hacer, de lo que yo quiero promover mucho en la región de pensar un poco antes de actuar, que creo que suena muy básico, pero a veces no sucede. Entonces, de nuevo te agradezco y pues obviamente invito a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestros canales, que sigan atentos a más episodios dentro de nuestro podcast y nos vemos en otro episodio. No, muchísimas gracias a ti, Giuseppe, un placer. Y no, y lo ideal sería eso, ¿no? Poder abrir espacios de conversación, ¿no? Entonces, si este diálogo ayuda a eso y podemos tener interacciones en la plataforma, bienvenido sea. Y yo encantado de ser parte de este diálogo que es tan importante, esta conversación que es tan importante.